Sobrevivir a la pérdida de un ser amado es una de las experiencias más difíciles de la vida. Es bien sabido que el proceso de sobrellevar la pena implica pasar por el inicial impacto emocional, luego vencer la negación, la rabia, la depresión, hasta finalmente lograr cierto tipo de aceptación. Cada una de estas etapas de inquietud emocional varía en duración e intensidad, desde meses hasta incluso años. Perder a alguien con quien hemos tenido profundos vínculos puede ocasionar una desesperanza tal que nos lleve a sentirnos en un pozo sin fondo del cual escapar es casi imposible, porque la muerte nos parece algo definitivo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos lo que sea. No sé a qué hora sea la hora que me estén ustedes viendo, pero pues aquí estamos puestos. Mi nombre es Genaro Rocha, soy su maestro de teoría de la reencarnación y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco infinitamente que me permitan estar una vez más aquí con ustedes dándoles esta clase número 4, la clase número 4 que es sobre la muerte y los moribundos. Y el objetivo de esta clase es que ustedes como alumnos conozcan las distintas interpretaciones de lo que es el morir. Bueno, porque pues a final de cuentas qué cosa es la muerte y qué introducción ahorita, ¿verdad? Miren, antes que nada les quiero pedir una disculpa de no haber iniciado hoy casi con la música como habíamos venido haciendo el inicio del programa o como pretendía yo que fuera el inicio del programa. Pero desgraciadamente me metí en un problema con el YouTube porque de las grabaciones que ya estaban hechas para esta clase precisamente, pues YouTube me las canceló porque me mandó mensaje de que la música que utilicé tiene derecho de autor y entonces me bloqueó los videos y pues aquí estoy grabando nuevamente, pero con todo gusto, de verdad, en serio, miren, a mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes porque pues si hay algo que amo es precisamente compartir lo poco que sé con quienes acepten recibirlo. Entonces, la verdad estoy muy contento y pues aquí estamos trabajando para que ustedes verdaderamente reciban lo que tienen que recibir. Y pues bueno, vamos al tema. Ya una vez habiendo hablado de esto, acerca del YouTube, acerca de todo esto que conlleva el hecho de que si se puede o no se puede utilizar música, etcétera. Bueno, ya mejor agarré y dije, bueno, no hay muere. No vamos a utilizar musiquita, vamos a entrar directamente en materia. Y pues bueno, oigan, qué interesante está esto, la verdad, y quiero leerles un párrafo más que dice lo siguiente: en la cultura occidental, la creencia de que la muerte representa el final de las cosas constituye un obstáculo para la sanación. La verdad, o sea, y de hecho hasta lo estamos comentando también en curación cuántica, también lo estamos comentando en bioneuroemociones, acerca de cómo las emociones precisamente nos estorban muchísimo y la idea principalmente de esto, de qué cosa es la muerte y cómo es que funciona, bueno, pues estorba muchísimo para poder conseguir la sanación que tanto se está buscando en algún momento dado por personas que pues a lo mejor igual y tienen una enfermedad crónico-degenerativa de tipo terminal, como puede ser el cáncer, como puede ser el lupus, como puede ser, no sé, cualquier tipo de enfermedades naturales. Entonces, resulta que la idea que tenemos aquí en Occidente acerca de lo que es la muerte, la verdad es una idea que nos han impuesto. No es la idea como debería de ser o el conocimiento como debería de ser acerca de lo que es realmente la muerte, sino que nos han impuesto la versión acerca de que la muerte en sí pues es el final de todo. Ya te mueres, ya viviste lo que viviste, punto tan tan se acabó y pues ya no hay más. Entonces,
este parafito nos dice lo siguiente: la dinámica de la muerte dentro de una familia se puede comparar a una exitosa obra de teatro que entra en caos por la pérdida de una de sus estrellas. El reparto secundario se debate en agonía buscando algún cambio en el libreto. Al afrontar este enorme vacío en la historia, ocasionado por los que se han ido, se afecta a los roles futuros de los actores que quedan. Aquí hay una dicotomía, ya que cuando las almas están en el mundo del espíritu, preparándose para una nueva vida, ríen en los ensayos para su próxima obra teatral en la tierra. Ellas saben que todos los roles son temporales, o sea, pues aquí ya entramos en materia. A nosotros como occidentales, a nosotros dentro de las distintas ramificaciones de la religión cristiana, que se han dado tantísimas divisiones, tantísimas escuelas, tantísimas sectas, etcétera, prevalece, a pesar de todo, única y exclusivamente la idea de la resurrección. No, ya lo hemos platicado, no existe la reencarnación para el cristianismo, ¿sí? Tampoco para el judaísmo, tampoco para los musulmanes, ¿sí? Entonces, sea la religión que se practique, cualquiera de las derivaciones del cristianismo, el fundamentalismo del islamismo, el judaísmo como tal, no reconocen la reencarnación como una metodología o como una verdad, vamos, o sea, no es que queramos imponer una verdad ahorita, para nada, no somos dueños de la verdad, simple y sencillamente nos hemos venido acogiendo a la luz de los hechos como se han presentado, de acuerdo a los distintos testimoniales que se han ido dando, tanto de las personas que han sobrevivido al fenómeno de casi muerte, como también igual el hecho de las declaraciones que han hecho los distintos pacientes que han tenido muchos de los psiquiatras que hoy en día trabajan las terapias de vidas pasadas, y que algunos de ellos no van hacia las vidas pasadas, sino que se quedan precisamente en el intermedio entre una vida y otra. ¿Qué es lo que hacemos entre una vida y otra? Bueno, eso es lo que se ha venido dando ahora, porque ya ven ustedes, ¿quién de ustedes no llegó a escuchar la frase que decía: no ha regresado nadie de la muerte para decirnos qué hay del otro lado? A pesar de que, pues bueno, entonces, como no había testimoniales abiertamente acerca de esto, o no se quería tomar en cuenta los distintos testimoniales que verdaderamente existen, bueno, pues definitivamente la situación está en que lo que ahora estamos viendo pues son recopilaciones de datos que ya se han ido haciendo explícitamente para poder corroborar si existe o no existe ese ámbito espiritual. Ya no solamente el hecho de que si estamos metidos en el ciclo de reencarnaciones, como lo llaman los tibetanos, que se llama samsara, sino el simple hecho de que si cuando nosotros trascendemos hay algo más allá. Entonces, cuando alguien fallecía, que ya no vamos a decir fallecer ni morir, sino cuando alguien trascendía o cuando alguien trasciende, la tradición eh, cristiana, igual la tradición judía, la tradición musulmana, es que al momento de que tú falleces, desocupas este cuerpo y te vas al mundo espiritual. En el caso del cristianismo, lo que hablamos acerca de esto es de que cuando una persona trasciende, pues va hacia algo así que se conoce como si fuera una especie de sala de espera, al que se le llama Santísimo Purgatorio, en donde tienes que esperar a que te juzguen y te digan si puedes entrar al cielo o te vas al infierno. Para esto, pues vamos, o sea, ahí implica el hecho de que alguien, por alguna razón desconocida en cierta manera, al menos para mí, pues inventó la idea del infierno. Y el infierno se supone que es el lugar en donde eternamente vas a pagar tus culpas de lo poco que llegaste a hacer en esta vida. Qué cruel, ¿no? O sea, qué martirio en un momento dado ir a un lugar
por algo, por un solo hecho que se cometió en una larga vida, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, hay personas que por circunstancias en un momento dado pueden llegar a convertirse en un asesino, ¿sí? Muy claramente lo dice uno de los mandamientos de la ley de Dios: no matarás. Ujú. No matarás, pero por angas o por mangas vamos a suponer las personas que se ven involucradas en el hecho de que tienen que ir a una guerra. Esas personas pues tienen que matar para sobrevivir, y además porque pues se los están ordenando, es un trabajo estarle disparando a otros fulanos de un bando contrario a los cuales ni conoce, y pues que ni le han hecho nada, pero pues que le dijeron pues que ellos son los malos, y entonces pues hay que acabar con los malos. Y entonces resulta que pues en el hecho de la guerra también le disparan, le atinan, trasciende, se va. Y cuando llega del otro lado, de acuerdo a la idea esta que se maneja dentro de lo que es el cristianismo, pues llega ahí y entonces espera a ser juzgado, junto con muchísimos otros que ya están ahí procedentes del mismo lugar, ¿sí? Procedentes del mismo lugar. O sea, entendamos, estamos hablando de una guerra. Y entonces, pues, ¿qué crees, mi cuate? Pues que mataste y desobedeciste uno de los mandamientos de la ley de Dios, que dice, no matarás, y mataste. Y no solamente mataste a uno, sino mataste a un buen. Pero, o sea, espérame tantito, o sea, yo no lo hice porque yo quisiera, lo hice porque me lo ordenaron. Ese es el método de vida ahí abajo. Y si yo no lo hacía, a mí me iban a matar. Era tu elección, era tu elección. Si tú verdaderamente hubieses obedecido a la ley de Dios, pues aunque te mataran, tú ibas a obedecer y entonces estarías aquí y te estarías yendo directamente al cielo. ¿Por qué? Porque no mataste, no robaste, no hiciste nada malo, ¿sí? Pero pues mataste, tomaste la elección de matar, y de todos modos te mataron, y aquí estás. Oye, pero, o sea, no hay un atenuante, o sea, de que no lo hice por mi propia voluntad, me lo ordenaron. No, no, no. Nadie te pone una pistola en la cabeza para que hagas lo que hiciste. Y si te la pusieron, pues hubieras preferido que dispararan para no condenarte eternamente. Pero pues mataste. Así es que pues te vas al infierno. Qué cruel, ¿no? Qué cruel, o sea, ¿qué onda? Pues sí, definitivamente es algo muy cruel, ¿sí? Esa es la idea dentro de lo que es el cristianismo. Trátese de la ramificación que se trate, les digo, catolicismo, luteranismo, adventista, lo que tú quieras, gustos y manos, no importa. El caso está de que, pues, existe la idea del infierno. Y entonces, si existe la idea del infierno, existe el hecho de que muy probablemente pues te vas a condenar el resto de tu vida. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Ser bueno todo el resto de mi vida, o ser bueno desde que nací hasta que trascendí. Mm, yo voy a llevar una vida monástica, voy a llevar una vida sin ningún aprendizaje. Eh, ¿Cómo le puedo yo hacer para aprender las distintas emociones que tengo que aprender aquí en este plano, sin violar la ley de Dios? No matarás, no jurarás en vano, no impondrás imágenes a tu Dios, respetarás a tu padre y a tu madre, no fornicarás, etcétera. Pues llevo una vida prohibitiva, ¿cierto? Díganme ustedes, ¿cómo o cuántas personas han conocido ustedes que no hayan hecho nada de eso? O bueno, que hayan respetado todos los mandamientos de la ley de Dios. Obviamente, si estamos aquí, pues es porque no hemos matado, ¿verdad? Ya de entrada, no hemos matado.
Pero, ¿cuántos de nosotros hemos jurado en el nombre de Dios? No hemos jurado en vano. Al menos yo en lo particular. Es muy difícil que yo agarre y haga un juramento. Y ahorita van a ver por qué. Es muy difícil que yo en lo particular haga un juramento y desobedezca ese mandamiento que dice no jurarás el nombre de Dios en vano. Para que yo haga un juramento necesita hacer algo muy, pero muy verdaderamente cañón. ¿Sí? Entonces, 2 o 3 veces he pasado por eso en mi vida. Y sí he jurado el nombre de Dios, pero he tratado de que no sea en vano. Las demás ocasiones, mira, nada, cero. No mentirás. ¿Quién de nosotros no ha mentido? No dirás, no levantarás falso testimonio. Uta, ¿quién de nosotros no le ha encantado el chisme? No fornicarás. No inventes. O sea, ¿quién de nosotros no ha tenido relaciones? O sea, ¿qué onda? ¿Sí? Y así sucesivamente. Si estamos aquí, pues es porque no hemos robado, ¿verdad? Ahí sí también igual. A menos que alguien por ahí haya sido corrupto, que no lo creo, ¿verdad? Porque si no, no estaría tomando este curso. Sí, porque una persona corrupta no se mete a esto, pero ni a vacilada, ¿eh? ¿Por qué? Porque no le gusta que le estén pisando el rabo. O sea, si tiene cola que le pisen, pues no le va a gustar que a través de este curso pues, le estén diciendo sus verdades, ¿verdad? Entonces, por eso es por lo que digo que ninguno de nosotros hemos robado ni hemos sido corruptos, porque, pues si no, pues no estaríamos aquí. Ajá. Bueno, y así sucesivamente. Pero de los 10 mandamientos, ¿cuántos mandamientos han violado ustedes? Bueno, pues sépanse que si violaran alguno de esos mandamientos, lo más seguro es que cuando estén del otro lado, pues les toque, ahora sí, te toca sobre, no, si te toca tambo, o sea, no que te manden a la cárcel, pero sí que, pues de acuerdo a lo que sucedió, pues que te toca irte para allá abajo. Dicen que el infierno está allá abajo, ¿no? Bueno, ok. Precisamente por esto, en un momento dado, al darse cuenta de la crueldad que existía dentro de esta creencia, la misma Iglesia Católica, aprovechando precisamente la inquietud de la clerecía, o sea, de los fieles, de decir, oiga, pero es que, o sea, ¿quién de nosotros no ha hecho algo? Y de todos nuestros muertitos, ¿quién de ellos no hizo algo? Aquí todos hemos participado en guerras, todos hemos matado, todos hemos hecho juramento de Dios en vano, todos hemos robado, todos hemos fornicado, todos, o sea, ¿qué onda con nosotros? Entonces, las gentes que estaban en la cúpula eclesial, fíjense, ahí agarraron y dijeron, sí es cierto, es totalmente injusto, ¿verdad? Sí, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, dijo el Papa en turno en aquel entonces, no me acuerdo, creo que era Clemente o algo así. Uno de tantos Clementes que ha habido. Bueno, el caso está de que agarró y dijo, tienen razón, pero vamos haciendo una cosa. Si quieres que tu muertito no se vaya al infierno, vas a tener que comprar indulgencias para él. Y las indulgencias te cuestan de a tanto. Entonces todos queriendo salvar a sus muertos, de que a la hora de que los juzguen no los manden al infierno, empezaron a pagar a la iglesia la compra de indulgencias. Y de repente, pues al ver tanta de llegada de lana por donde quiera, Papa agarró y dijo, díganle a todo el pueblo, que también pueden comprar indulgencias para ellos mismos para que cuando mueran, pues no se les acuse de nada y que puedan entrar directamente al cielo porque ya pagaron sus indulgencias y más llegada de lana, más y más llegada de lana, ¿sí? Y de repente agarró y dijo, oigan, pero hay muchas almas que están en un lugar que se llama el Santo Purgatorio.
Hay muchas almas que nadie pide por ellas. Pidan por las almas del purgatorio, compren indulgencias para todas las almas del purgatorio, bolas y otra vez, ahí viene el billete, o sea, se dan cuenta cómo manipuló al pueblo, a los creyentes en un momento dado para adquirir riquezas. Pues ahí el primer corrupto fue él, porque se aprovechó de la ignorancia de la gente y se aprovechó de las necesidades espirituales de la gente para hacerse de un muy buen billete, ¿sí? Y poder construir con eso sus grandes catedrales, porque ese papa fue el que llenó de catedrales por donde quiera, toda Europa, España, Francia, los reinos que componían a lo que ahora es Italia, las Germanias, y todavía alcanzó a construir templos muy padres ahí en lo que ahora es Inglaterra. Todavía alcanzó a construir porque posteriormente pues ya llegó al poder este famoso emperador británico, el rey Enrique VIII, ¿sí? El rey Enrique VIII, que rompió definitivamente con la Iglesia Católica porque no aceptó divorciarlo de su mujer, que era una española que se volvió loca, ¿sí? Y que era hermana de la reina Isabel la Católica, ¿sí? Y pues entonces, pues nada, que alcanzó a construir ahí templos muy bonitos, no catedrales. Pero ¿qué les parece la Catedral de Notre Dame? ¿Sí? O las catedrales que hay en España, por ejemplo, la catedral que está en Barcelona, en fin, catedrales de esa naturaleza, ¿sí? O inclusive el mismísimo Vaticano, la iglesia de Pedro y Pablo, ¿sí? El templo, bueno, pues imagínense todo eso lo construyó precisamente con ese dinero que le llegó de la compra de indulgencias. Uh-huh. La compra de indulgencias fue muy importante, pero es real. ¿Verdaderamente existe el Santísimo Purgatorio? ¿Verdaderamente te juzgan cuando llegas del otro lado? Inmediatamente te juzgan. Ya ven que dentro del catolicismo decimos cuando alguien trascendió y que pues llegan a hablar mal de esa persona, a esa persona que habló mal se le dice, oye, no, espérate tantito, no hables mal de esa persona, ya trascendió, ya está en la gloria de Dios Padre, ya Dios Padre sabrá cómo juzgarlo. Y además ahorita ya lo debe haber juzgado, ya está descansando en la gloria del Señor, ya déjalo, ya. Lo que hizo aquí en la tierra, ya sabrán a ver qué onda, tú no tienes derecho a juzgar. Verdaderamente te van a juzgar. Híjoles, bueno, y de eso es de lo que se trata precisamente parte de este curso. No que nos juzguemos, no, para nada, sino entender en qué consiste ese fenómeno del sojuzgamiento. Pero bueno, el caso está de que nosotros hoy aquí estamos tratando de entender lo que es la interpretación de lo que es el morir. Uh-huh. Y miren, la verdad es que a nosotros nos ha entrado por este tipo de ideas que nos han sembrado, pues mucho temor a la muerte. Y más que nada porque efectivamente una de las ideas principales de estar en esta dimensión, pues es el hecho de sentir lo que es la sobrevivencia, la necesidad de sobrevivir. O sea, el objetivo principal en esta dimensión es sobrevivir a costa de lo que sea y sobre de lo que sea, ¿sí? Entonces, podemos ver ejemplos de esa naturaleza en grandes tragedias, por ejemplo, dentro de la historia que nos cuentan de lo que fue el Titanic. ¿Se acuerdan del Titanic? Bueno, pues había varias personas, según lo que cuenta la historia de este fenómeno, quienes alcanzaron a escribir de lo que vivieron, lo que dieron testimonio los sobrevivientes, que decían que había algunas personas que no tenían derecho todavía de subirse hacia los botes salvavidas
y de repente agarraban, se subían y aventaban a quien fuera con tal de quedarse en el bote salvavidas. O sea, no les importaba que otra persona falleciera con tal de sobrevivir. Ujú. Entonces, este fenómeno también igual se dio en el tsunami de Indonesia en el finales del 2004, que hubo gente que pues estaba aferrada, por ejemplo, a un balcón, y alguien más agarraba y nada más de ahí se podían aferrar, entonces quitaban a la otra persona para agarrarse a ellos y la otra persona agarraba y se la llevaba a la corriente y así, ¿no? Entonces, ¿eso es un homicidio? La pregunta es esa, ¿eso es un homicidio? El hecho de que estás aquí en esta dimensión, y que el chiste aquí es sobrevivir a costa de lo que sea, ¿eso es un homicidio? ¿Te convierte eso en un homicida? O sea, hay cosas que la verdad están así como que muy cañón. Ujú. O por ejemplo, estás en medio de un fuego cruzado. Vamos a suponer, aquí en México hay varios lugares donde la verdad se han dado esos fenómenos. Estás en medio de un fuego cruzado. Y hay una persona que no sabe ni qué onda, y tú estás tirado en el piso. Tú estás tirado en el piso, te estás poniendo a resguardo detrás de algo y ves que esa persona, vas a arriesgarte para ir y jalarla y que se tire al piso para que no la vayan a matar, o te aseguras de protegerte tú y la otra persona te vale. ¿Qué es lo que harías? Ujú. Yo te lo dejo a ti la respuesta. ¿Qué es lo que harías? ¿Te quedarías ahí a resguardo? ¿Sí? Para que a ti no te pase nada y viendo cómo la otra persona está ahí en medio de la balacera y todo y de repente ¡zas, zas, zas! ¡Pum! Y cae y te quedas así como diciendo, híjoles, es que me estaba resguardando yo, o sea, te empiezas a justificar lo que no hiciste, pero se te convierte en un remordimiento. Ujú. Y eso es del tipo de emociones que a ti te afecta. Pero en realidad, pudiste haber hecho algo más o tu sentido común que maneja lo que es la sobrevivencia, te ordenó resguardarte para no morir tú, ¿sí? Para no morir tú. Miren, hace unos años vi un video en las noticias de un tiroteo que hubo en la guerra de Siria, donde desgraciadamente el fuego cruzado entre ambos bandos agarró en medio a un señor con su hijo. Agarró en medio a un señor con su hijo. Entonces el señor envolvió a su hijo consigo mismo, se agachó, se puso así lo más escondido posible, ocultando al niño. Y en el esfuerzo que hizo, pues obviamente el tiroteo le pegó a él y él trascendió. Desgraciadamente, el niño también trascendió porque también le tocó una bala, que también... Entonces, el esfuerzo que hizo el Señor por protegerlo, pues era para que sobreviviera su descendencia. O sea, estaba aplicando el sentimiento de la sobrevivencia, que es de esta dimensión, ¿sí? Para que su descendencia pudiese sobrevivir, pero desgraciadamente pues también al niño le tocó. Eso él no lo podía saber. Entonces ahí fallecieron los dos. Y el video corrió por todo el mundo y fue cuando de verdad la comunidad internacional condenó lo que era la guerra en Siria y fue cuando inclusive naciones como Francia, como España decidieron intervenir ahí en esa guerra levemente, ¿no? Levemente porque después de todos modos se retiraron. ¿Por qué? Porque quienes le atinaron al Señor, pues fueron de ambos bandos, o sea, ni a quién irle, quién fue el que lo asesinó, quién asesinó al niño, pues no se sabe, ¿sí? Entonces, pues este tipo de situaciones nos hace ver también otra cosa, o sea, ¿por qué tuvo que trascender el Señor con su hijo ahí? Si ustedes ya estudiaron metafísica conmigo, ahí ustedes podrán observar que eso es un fenómeno karmático. ¿Mm? Eso es un fenómeno karmático. Entonces,
ese karma que está viviendo ahí o que vivió ahí este señor con su hijo, pues no fue otra cosa más que simple y sencillamente el pago de algo que ya tenían ellos pensado hacer y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Sí? Bueno, nada más déjenme leerles otro pedacito acá. Dice, en nuestra cultura no nos preparamos adecuadamente durante la vida para la muerte porque es algo que no podemos arreglar o cambiar. La conciencia de la muerte comienza a roernos a medida que envejecemos, siempre ahí, acechando en las sombras, indiferente a nuestras creencias de lo que pueda suceder después de la muerte. Al discutir el tema de la vida después de la muerte, hay personas con diferentes puntos de vista religioso que comparten el mismo temor por la muerte. O sea, bueno, ¿por qué tuvo que morir este señor con su hijo? Bueno, les repito, quienes ya estudiaron metafísica conmigo recordarán lo que es el karma. En este caso es un karma eh, familiar. Es un karma familiar. ¿Por qué un karma familiar? Porque es padre e hijo. Y esto conlleva el hecho de que cuando nosotros vivimos una vida normal, común y corriente, no nos damos cuenta de la cantidad de no aprendizajes que vamos acumulando. ¿A qué me refiero con no aprendizajes? Me refiero que el karma no son las cosas malas que hayamos hecho, no. El karma son los aprendizajes no asimilados, ¿sí? Y por lo tanto los vives una y otra vez hasta que de verdad lo aprendas a resolver ese tipo de problemas, ¿sí? Si no demuestras, y no a los espíritus, ni a la divinidad, ni nada, si no te demuestras a ti mismo que ya sabes resolver el problema, ¿sí? Vas a seguir viviendo eso una y otra vez. Y la verdad hay ocasiones que eso se convierte en todo un tedio, en toda una... porque parece una condena, ¿sí? Pero pues el único que tiene que demostrar que ya no se debe de vivir ese tipo de cosas pues es uno mismo, demostrándose a sí mismo que ya aprendió cómo solucionar esos problemas. Bueno, entonces resulta que si este señor vivió eso con su hijo, pues más que nada, y créanme lo que voy a decir, y ahorita explico también eso, por qué. Era un acuerdo, era un acuerdo que ellos tomaron, ¿sí? Desde antes de encarnarse los dos, ¿sí? Aquí hay varias cosas, y esas varias cosas se llaman contratos espirituales. ¿Mm? Contratos espirituales. ¿Qué son esos contratos espirituales? Los contratos espirituales son pactos que se llevan o se firman con las personas que van a estar apareciendo en nuestra vida para que ejecuten cierto tipo de cosas. Uh-huh. Por ejemplo, aquí, ellos estaban caminando ahí normalmente en la calle, ¿sí? ¿A qué salieron a la calle? Pues quién sabe, se supone que era una zona de guerra, salir a la calle pues era bastante riesgoso. Y entonces estos cuates, tanto los de un bando como otros, se agarraron a puras malas razones, empezaron a disparar y todo, y ahí trascendió el Señor con el niño. ¿Con quién tomó el acuerdo espiritual, el contrato espiritual, el Señor y el niño para que ellos trascendieran ahí en ese momento? Pues con todos los que participaron, con todos, no con uno o con otro, no, con todos, ¡zas! Uh-huh. Para que precisamente no hubiera escapatoria y pudieran pagar su karma o deshacerse de su karma en una sola exhibición. Esto conlleva el hecho de que nosotros, antes de encarnarnos, ahí está una de las primeras razones por las cuales sucede lo que sucede. Nosotros antes de encarnarnos decidimos cómo vamos a trascender. Y esto
tiene que ser, ahora sí como decimos en la metafísica, en un perfecto estado de equilibrio con el universo, en la gracia divina, ¿sí? Y en un perfecto, de una manera perfecta. Uh-huh. Así se dice en las oraciones, en los decretos que hacemos. Todo esto en un perfecto estado de equilibrio con el universo y bajo la gracia divina. Entonces, esta manera de morir tuvo que ser acordada y aprobada por los seres que se encargan de coordinar nuestra existencia. Esos seres se llaman guías espirituales. Y para que ellos puedan armar todo eso, pues necesitan la autorización de la divinidad para que no afecte a nadie más. ¿Quién fue el que le atinó al Señor? ¿Quiénes fueron los que le atinaron al niño? Pues quién sabe, ¿sí? Pero cumplieron con su contrato. Lo llevaron a cabo. Lo llevaron a cabo. Entonces, todos nosotros, desde antes de nacer, desde antes de encarnarnos, ¿sí? Ya tenemos decidido cuándo, cómo, a qué hora vamos a trascender, ¿sí? ¿Cómo, cuándo, en dónde, a qué hora vamos a trascender? Todos nosotros tenemos una fecha de caducidad y no vamos a pasar de esa fecha. No vamos a pasar de esa fecha. El día que nos va a tocar, nos va a tocar, ahora sí como dice el dicho, cuando no te toca ni aunque te pongas, y cuando te toca, aunque te quites. ¿Sí? O sea, cuando te toque, te va a tocar. No hay más. Ya está escrito en tu destino la fecha, la hora y la forma, el motivo, el por qué te vas a ir. ¿Cuándo va a ser? Precisamente para que puedas llevar una vida normal y que aprendas lo que tienes que aprender y que saques adelante lo que tienes que sacar, ¿sí? No se te da la revelación en forma consciente. La traes aquí, ¿sí? Pero el único que tiene conocimiento de cuándo va a ser eso es tu inconsciente. Él tiene acceso a ese tipo de información. Tu inconsciente. Y ahora te explico. Miren, cuando nosotros vamos a nacer, al momento de encarnarnos, nosotros pasamos por un fenómeno que se llama ley del olvido. La ley del olvido, ¿sí?, es un efecto que se lleva a cabo por una hormona que producen las mujeres para generar el parto. Las contracciones del útero son ocasionadas por la generación de una hormona que se llama oxitocina. Pero la oxitocina no solamente genera las contracciones del útero para empujar al crío que ya nazca. No solamente eso. La oxitocina está circulando en toda la sangre de la mamá, ¿sí? Y la sangre de la mamá está circulando también en el bebé todavía porque todavía está conectado con el cordón umbilical hacia ella. Entonces esta hormona al entrar en el cuerpo del bebé, ¿sí?, le produce amnesia. Se genera un fenómeno amnésico. Entonces, cuando nacemos no nos acordamos de la vida intrauterina. Eso desde el punto de vista biológico. Pero resulta que cuando vamos a encarnarnos, cuando ya sabemos cuándo nos toca encarnarnos, ¿sí?, espiritualmente a nosotros también se nos somete a un fenómeno que se llama precisamente así, ley del olvido, para que no recordemos conscientemente todo lo que vivimos del otro lado y todo lo que hemos vivido en nuestras existencias anteriores. Y esto no lo estoy diciendo como invento mío, ni mucho menos. Esto lo han descubierto médicos como Brian Weiss.
Brian Weiss es uno de los médicos y psiquiatras que más han ahondado en este fenómeno, porque de hecho Brian Weiss fue el primero que empezó a tener este tipo de situaciones desde, ¿qué les diré? Desde finales de los años 60, ¿sí? En donde se le empezaron a presentar los primeros casos, pero pues que él agarró y dijo, no, 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 esto, como todos los psiquiatras, no, esto es, no, son personas que están dentro de estados alterados de conciencia y que se les ocasiona esquizofrenia. Pero ya cuando empezó a ser repetitivo, no en uno, no en dos, sino en varios pacientes que empezaron a entrar en el estado de trance, en el estado alterado de conciencia y empezaron a revelar quiénes eran y de dónde venían y todo lo que habían vivido, ¿sí? Y que gracias a eso de repente se curaban de enfermedades que la verdad estaban bien cañonas y que los médicos como tales no sabían de dónde venían. Entonces Brian Weiss empezó a escribir acerca de esto, empezó a guardar los datos, empezó a narrar los fenómenos como se le estaban presentando ya con muchísimos pacientes. Ya no era nada más de uno, de dos pacientes, sino ya eran casi todos los pacientes. Entonces hasta que decidió ya nada más dedicarse a esto e implementó terapias especiales, implementó meditaciones, incluso hace meditaciones para hacer curaciones con vidas pasadas a nivel masivo, ¿sí? Porque ahora resulta que el Señor lo hace en anfiteatros, ya no solamente en su consultorio, y digo lo hace porque el Señor todavía está vivo, ¿eh? Todavía está vivo, o sea, todavía, a pesar de que él sí era muy joven, precisamente cuando se le empezó a presentar este fenómeno, y en los años 80 fue cuando sacó su primer libro, hablando acerca de la reencarnación, acerca de la vida, de vidas pasadas, o la terapia de vidas pasadas. Entonces, en los años 80 sí, desde entonces ha escrito cualquier cantidad de libros, ya lleva más de 10 libros escritos al respecto, ¿sí? Entonces, cuando él empezó a hacer, muchos otros psiquiatras, perdón, muchos otros psiquiatras empezaron a escribir también acerca de lo que ellos empezaron a encontrar, ¿sí? Y sí, efectivamente se empezó a dar toda esta corriente entre los psiquiatras de empezar a husmear en las vidas pasadas de sus pacientes, ¿sí? Y sí ha sido bastante interesante el hecho de que hay muchas personas que encuentran que la escena hacia donde se van es la que le generó la enfermedad que tiene, que es en el caso de los médicos como Brian Weiss. Pero hay algunos psiquiatras que no están haciendo las terapias para ir hacia vidas pasadas y curar a alguien. No, lo que están haciendo es someter a la persona a la terapia para que pueda a través de la hipnosis trascender hacia ese mundo de quinta dimensión en donde se encuentran nuestros espíritus y que narren qué es lo que hacemos cuando estamos del otro lado. Así, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos del otro lado? Entonces, todos los testimoniales que han dado ya estos cientos de personas que han sido sometidas tanto a la hipnosis, ya sea, o miles de personas ya, porque ya son muchísimos psiquiatras los que han hecho esto, miles de gentes que han dado su testimonial acerca de vidas pasadas, miles de gentes que han dado su testimonial acerca de qué es lo que hay entre vidas, ¿sí? Y miles de personas que han dado su testimonial como sobrevivientes del fenómeno de casi muerte. La ciencia, no por sí misma, porque a final de cuentas quienes han hecho este tipo de terapias son científicos 100% porque son médicos y son psiquiatras, ¿sí? Pues ha permitido en un momento dado que vayamos conociendo algo que siempre nos habíamos preguntado. ¿Existe algo después de la trascendencia? ¿Existe algo después de que una persona trasciende? ¿A dónde va? El cuerpo, el cuerpo que se queda.
¿Es verdad que el cuerpo es movido por un espíritu? ¿En verdad existen los espíritus? ¿En verdad existe el mundo espiritual? ¿Qué no el cuerpo es un ente biológico? Mm, Son muchas preguntas que se empiezan uno, que se empieza uno a hacer, ¿sí? Sin darnos cuenta que estamos tratando de encontrar una justificación al hecho de que exista la trascendencia. Ujú. Esto, en cierta forma, pues es lo que le ha dado el sabor a la vida, ¿sí? Estar sobreviviendo todos los días, estar sobreviviendo y estar viviendo y aprendiendo todas las emociones que nos llegan en el transcurso del día. ¿Cuántas emociones pasas tú en el transcurso del día? Digo, no creo que te la pases ahí todo el día rascándote la panza, ¿verdad? No creo que te la pases así. Está bien que ahorita ya se está terminando por fin esta etapa del famoso confinamiento, ¿sí? Ya lo de la pandemia ya está pasando. Pero antes de que fuera esto del confinamiento, ¿tú estuviste alguna época de tu vida así sentadito, viendo la tele, viendo que el mundo rodaba, rascándote la panza, antes de que te entrara la idea de, de precisamente dedicarte a algo más? Digo, porque quienes me están viendo ahorita están en la edad de que ya están jubilados. Quienes me están viendo ahorita están en la edad de que ya están jubilados. Yo no sé si sean jubilados o no. ¿Sí? La verdad, como es el caso de Rosalba Salgado, Rosita, Rosy. Por cierto, un saludo, mi amor, un saludo. Tú eres maestra, tú eres maestra jubilada y tienes muchísima experiencia y muchísimas cosas que contar de todo lo que has vivido, ¿sí? Cuando ibas a la terapia con gran cantidad de cosas y anécdotas que me contabas de cuando fuiste maestra y todo, bueno, pero no te pudiste quedar en tu casa ahí sentada, nada más viendo cómo el mundo rodaba, porque tú eres una persona muy inquieta y pues obviamente te conocí allá en el SECAM, ¿sí? Te conocí en el SECAM y y pues eres bastante hiperactiva. Rosalba, Rosalba también igual, pues, le hace segunda, tú también eres maestra jubilada, ¿sí? ¿Quién más? Bueno, Adrianita Bravo, Adrianita Bravo, Bravo, pues eres médico, ¿sí? Eres médico y estás bien metida en esto también igual, ¿sí? Y así muchos de ustedes, bueno, eh, es un ejemplo, ¿sí? No creo que se hayan quedado sentados en su casa después de jubilarse, rascándose la panza, sin pensar más nada y diciendo, pues yo ya trabajé, ya hice, ya llevé, ya traje, ya todo, pues ya estoy en la edad de que, pues sí, efectivamente ya hay que me llegue mi jubilación y de eso vivo y de eso como y de eso pago mis gastos y punto, ya no tengo más nada que hacer. Puta, qué vida tan más desperdiciada, ¿no? ¿Por qué? Porque con todas las anécdotas que tienen y todos los aprendizajes que tuvieron, ¿cuánta y cuánta gente podrían estar ayudando en un momento dado? Digo, gracias a Dios ustedes no son el caso. ¿Por qué? Porque ustedes están en el ámbito de querer seguir aprendiendo. Ujú. Querer seguir aprendiendo, querer seguir siendo. ¿Sí? Entonces, pues todo esto que estoy hablando tiene mucho que ver con el hecho de que qué es lo que nosotros decidimos cuando estamos del otro lado. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos estado decidiendo para cuando estemos de regreso al otro lado? Ajá. El trascender es un fenómeno igual, casi idéntico, por no decirlo así, al hecho de nacer. Cuando nosotros estamos en la vida intrauterina, sentimos muchísima seguridad. Pero en el transcurso de la vida empezamos a tener cualquier cantidad de fenómenos. Y uno de esos fenómenos es precisamente las enfermedades crónico-degenerativas. Las enfermedades crónico-degenerativas no nos las causó nadie más que nosotros mismos. Las enfermedades crónico-degenerativas son ocasionadas por problemas emocionales.
Y los problemas emocionales son aprendizajes no asimilados. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido precisamente a controlar nuestras emociones. Aunque en muchas ocasiones las enfermedades crónico-degenerativas definitivamente son emociones que nosotros decidimos tener porque queríamos saber qué se siente tener artritis reumatoide. Por Dios, o sea, como muchos de ustedes me han dicho cuando he dado los cursos en otros lugares, me han llegado a decir, maestro, ¿quién en su sano juicio va a andar decidiendo tener artritis reumatoide o cualquier otro tipo de enfermedad crónico-degenerativa? Y sobre todo si es una enfermedad crónico-degenerativa de tipo terminal, como puede ser precisamente el cáncer, que puede ser fulminante o puede ser agónico durante años, y no se va, y no se va, y no se ha ido. También igual, ¿qué otra? Bueno, también podemos estar hablando de un lupus que se tarda años en consumir a la persona, que nunca se va a quitar el lupus, pero que se tarda años, verdaderos años en consumir a la persona. Estamos hablando también igual de enfermedades como la artritis reumatoide, que si la persona se descuida se va deformando de las articulaciones y es una vida de tormento porque son dolores, son impedimentos, son invalidez, etcétera. O sea, ¿cuántas y cuántas personas están teniendo esto? Y aparte, ocasionado precisamente por la forma cuadrada de pensar, en fin, todo ese tipo de cosas que hacen que una persona sea rígida, terca, etcétera, y eso hace que su organismo se vaya convirtiendo en algo rígido, porque la artritis reumatoide es para que no te muevas, es para que te quedes ahí. Entonces, una persona que se llega a curar de la artritis reumatoide, que las deformaciones en las articulaciones o los huesos pues ya no se quitan, ¿verdad? Esas ya no hay marcha atrás, no hay manera de que diga uno, pues esa frase de palo dado ni Dios lo quita, sí se puede. No, no se puede. O sea, si ya te tocó un palo, pues ya no hay manera de que Dios te lo quite de encima, ya te lo dieron, ¿ya qué? Y una enfermedad crónico-degenerativa que genera deformaciones, como es el caso de la artritis reumatoide, pues efectivamente las deformaciones ya quién te las quita. Se puede hacer el tratamiento para eliminar la artritis reumatoide, pero ya los efectos quién te los quita. Bueno, pues todo ese tipo de enfermedades crónico-degenerativas se escogen antes de nacer, antes de encarnarnos. ¿Para qué? Para vivir esto. Quien haya decidido tener enfermedades crónico-degenerativas, de verdad, y ustedes no me lo pueden negar, casi siempre termina ahí, en ese lugar. Y eso ocasiona que haya una sobrenecesidad de parte del enfermo en cuanto a lo que es la atención de parte de los familiares. Una de las cosas más difíciles que puede haber en esta existencia es precisamente el sobrellevar una enfermedad que se tiene la conciencia de que no se va a sobrevivir, se tiene la conciencia de que no se va a sobrevivir, pero a su vez se tiene el hecho del que quiero vivir, quiero estar vivo, yo no me quiero morir. ¿Sí me explico? O sea, el instinto de sobrevivencia le hace decir a uno, no me quiero morir, yo quiero seguir vivo, pero quiero vivir bien, yo no quiero estar enfermo, y eso le ocasiona aumentar todavía más el tormento que siente de tener una enfermedad crónico-degenerativa, ¿sí? Y sobre todo si es de tipo terminal. Eso es algo que muchísima gente escoge, al menos yo no lo escogí, estoy segurísimo y me declaro libre de ese tipo de compromisos, porque al menos hasta este momento no soy diabético, no soy hipertenso, no tengo gastritis, no tengo colitis, no tengo efectos pulmonares, no tengo efectos cardíacos, no tengo efectos mentales, no tengo
etcétera. Todo lo que implica una enfermedad crónico-degenerativa, no lo tengo. No lo tengo. Para nada. Entonces, a pesar de que ya hoy en día, gracias a Dios, cumplí 61 años y que voy para largo, porque de acuerdo a esto, observen, esta es mi mano izquierda. Esta es mi mano izquierda. Esta es la línea de la vida. Observen. ¡Wow! No macayo. Hasta por ahí de los 90. Hasta por ahí de los 90. Nada más imagínense lo largo que está. Este tipo de bifurcación ya lo pasé. ¿Sí? Ya lo pasé. Son vicisitudes que se presentan de salud en la vida. ¿Sí? Y esto fue un problema de riñón que tuve muy fuerte hace algunos años. Pero ya lo pasé. Ya voy limpio. Limpio, limpio. ¿Sí? Limpio. Hasta que termine, que va a ser por ahí de los 90. ¿Sí? Todavía me falta pasar este evento. ¿Qué cosa es? Pues no sé, quién sabe. O a lo mejor es el evento de la pandemia. ¿Sí? Esta raya que está aquí es el efecto de la pandemia. ¿Sí? Una pequeña interrupción en mi camino, pero que voy a continuar. Voy a seguir, a seguir, a seguir. Nada. Casi nada. Entonces, hay algunas personas que nada más llegan hasta por aquí y fallecen jóvenes. Hay otras que más o menos por acá y se van por ahí de los 60, 65 años. Aunque ustedes no lo crean, el hecho de la quiromancia, que es esto, ¿sí? La lectura de las rayas de la palma de la mano, ¿sí? Pues resulta que en muchos aspectos es bien real. Es bien real. Entonces, hay ocasiones en que nos hacemos preguntas, por ejemplo, con esta línea. Esta línea es la de la riqueza. Esto me dice que tengo el billete bien asegurado por toda la vida, por toda la vida. Por toda la vida. Llega hasta acá. Y está muy marcada. O sea, por angas, por mangas, por un negocio, por otro, yo siempre voy a tener asegurado el billete. Siempre. Bueno. Pero tengo un problema, soy muy despilfarrado, soy muy despilfarrado, me deshago del dinero muy rápidamente, no soy tan ahorrativo, ¿sí? Pero soy muy despilfarrado. Okidoki. Bueno, el caso está de que, así como lo vemos en la mano, bueno, está escrito en nuestro inconsciente todo lo que vamos a vivir. Todo lo que vamos a vivir, y eso incluye enfermedades. Si ustedes lo ven, estoy libre de enfermedades, no las tengo, ya la enfermedad que pudo haberme quitado la vida ya se pasó, ya ando por acá. Estoy aquí en la pandemia en este momento, ¿sí? Bueno, pero este fenómeno yo lo he vivido en varias ocasiones, no allá, sino aquí. Aquí, no allá, aquí. Jamás he estado ahí, jamás he estado en la cama de un hospital, pero sí muchas ocasiones me ha tocado tener que estar acá, ¿sí? ¿Haciendo qué? Apoyando precisamente al familiar, ¿sí? Que le tocó estar ahí, que escogió estar ahí. Apoyándolo y ayudándolo a sobrellevar su decisión de estar ahí. Cualquier persona que esté en una cama de hospital, escúchenlo bien porque suena muy cruel, pero es una verdad. Cualquier persona que está en una cama de hospital es una decisión que tomó desde antes de nacer. Es una decisión de vida. No hay de otra. Es una decisión de vida. Y el hecho de que esté ahí en esa cama de hospital es por todo lo que ha hecho acumulativamente en forma emocional para estar ahí. Ninguna enfermedad crónico-degenerativa, llámese hipertensión, diabetes, desviaciones de la columna, artrosis, artritis reumatoide, miomas, quistes, fibrosis,
cáncer, etcétera, lo que ustedes gusten y manden, que sea una enfermedad crónico-degenerativa, la mismísima gastritis, la colitis, los cálculos biliares, renales, etcétera, ¿sí? Ninguna enfermedad crónico-degenerativa se da de la noche a la mañana, todo es acumulativo, todo es acumulativo. Y por lo tanto las enfermedades crónico-degenerativas se dan a causa de la acumulación de las emociones que nosotros hemos llevado a cabo en el trayecto de nuestra vida. Y esto sirve como herramienta precisamente para que nosotros tengamos la facilidad de poder adquirir aprendizajes no asimilados, no solamente de esta encarnación, sino de muchas vidas atrás, y que aquí lo estoy llevando a cabo. Y si esto es necesario en un momento dado, considerado por algún espíritu encarnado, si es necesario que él tenga que vivir este tipo de cosas, lo vivirá, pase lo que pase, y trate de impedirlo quien lo trate de impedir. Y una persona que tenga que trascender, ya sea así o en la cama de su casa, lo va a vivir y lo va a padecer y lo va a llevar al efecto terminal, se ponga por delante lo que se ponga, porque es una decisión que él mismo ya tomó. El problema viene para los familiares después. Él ya tomó su decisión. El familiar tiene que aceptar, como lo dijimos al inicio. ¿Sí? Como lo dijimos al inicio, escuchen. Sobrevivir a la pérdida de un ser amado es una de las experiencias más difíciles de la vida. Es bien sabido que el proceso de sobrellevar la pena implica pasar por el inicial impacto emocional, luego vencer la negación, la rabia, la depresión, hasta que finalmente lograr cierto tipo de aceptación. Cada una de estas etapas de inquietud emocional varía en duración e intensidad, desde meses e incluso años, ¿sí? Perder a alguien con quien hemos tenido profundos vínculos puede ocasionar una desesperanza tal que nos lleve a sentirnos en un pozo sin fondo del que escapar es más que imposible, porque la muerte nos parece algo definitivo. Entonces, nosotros como familiares de alguien que está llevando un proceso definitivo como el que estamos viendo aquí, y que ahorita hay muchos, pero muchos, ¿sí? Ocasionado por la pandemia, ¿sí? Hay algunos que están ahí en ese lugar, que de la noche a la mañana se van. No es un proceso largo, ¿sí? A comparación de las enfermedades crónico-degenerativas, pero aún así, en el caso de las personas que están ahí por enfermedades crónico-degenerativas de tipo terminal, le dan chance al familiar de todavía en un momento dado, asimilar que esta persona ya se va y que lo pueden ir resolviendo poco a poco y aprendiendo, etcétera. Y para eso muchos médicos también igual están al servicio de este tipo de familiares, porque al estudiar los médicos una materia dentro de su carrera que se llama tanatología, les hace tener empatía por los familiares de los pacientes, ¿sí? Puede en una enfermedad crónico-degenerativa ser largo, tedioso, y el familiar del paciente termina por asimilarlo. Pero cuando esto es ocasionado por una enfermedad de tipo fulminante, como es el famoso COVID en este momento, que ya se ha llevado a cuántas miles de personas, casi de la noche a la mañana, que cuando lo meten en el hospital internado porque de verdad tiene el padecimiento, y lo llevan al área de terapia y que lo entuban y todo, muchas ocasiones el familiar no lo vuelve a ver. ¿Por qué? Porque una vez que ya está ahí adentro y llega a trascender, nada más se le informa al familiar: su enfermo ya trascendió, no logró sobrevivir. Y cuando se los entregan en una cajita, ya no vieron el cuerpo, ya no pudieron despedirse, ya ese aprendizaje se queda para el familiar. Él ya se fue, él ya había decidido tomar esta oportunidad de trascender e irse, ¿sí? Y ya,
Eso es lo que menos importa en este momento. Pero el que se quedó aquí, que le va a llorar profundamente porque no se pudieron despedir, porque, en fin, esta es la del problema que estamos tomando ahorita. Sobrevivir a la pérdida de un ser amado es una de las experiencias más difíciles de la vida. Y creo que eso es para todos, para todos. Para la mayoría de nosotros el temor a la muerte proviene de lo desconocido. A menos que hayamos tenido una experiencia cercana a la muerte o vivido una regresión a una vida pasada en la que recordamos la sensación de dicho momento. La muerte es un misterio. Cuando enfrentamos la muerte, sea como protagonista o como observador, que aquí, si estamos aquí sentados escuchando esto, pues es porque la hemos pasado como observadores. Resulta para nosotros muy doloroso, ¿sí? Muy doloroso, triste y además atemorizante. Las personas saludables no desean abordar el tema y con frecuencia tampoco aquellas cuyo estado es grave. De tal forma que nuestra cultura ve a la muerte con aversión. O sea, no tenemos ganas, pero ni tantito, de hablar acerca de esto. Entonces no nos preparamos. Una amplia contemplación y meditación puede brindar una mayor receptividad de aquellos que han partido y suministra a su conciencia un alto sentido del conocimiento. No se requieren mensajes verbales del otro lado, basta con borrar la duda y abrir la mente para sentir la posible presencia de alguien que ama y que le ayudará a recobrarse de la pena. Pero ¿qué pasa cuando aún no han partido? ¡Qué dolor! ¿Qué hay de los que están dentro de un proceso de una enfermedad larga y agonizante como lo que estamos mencionando ahorita? Pero que tienen no miedo, terror de partir y con él los familiares. ¿Quién no ha conocido a un familiar? ¿Quién no ha tenido un familiar o una amistad que está ahí tendido y no se va? Y no se va, y no se va. Y entonces hay quienes ya en definitiva le llegan a decir, oye, ya no estés sufriendo, ya suelta, no te preocupes, aquí las cosas van a tener que ser como tengan que ser, ya olvídate de lo que haya, de lo que te esté preocupando, ya no te preocupes, ya suéltalo, ya, si ya te tienes que ir, mira, ya no hay bronca, ya déjalo. Es precisamente esa incertidumbre del miedo a lo desconocido por falta de la información que nunca nos dan, que se niega a fluir dentro de nuestra cultura occidental, la que provoca que el moribundo y los familiares sufran desmedidamente el dolor de la pérdida por la partida. ¿Sí? La mayoría de las almas que están deseosas de partir hacia el mundo del espíritu no abandonarán el plano astral de la tierra hasta haber tomado algún tipo de acción para confortar a aquellos desconsolados que la quieran. ¿Se acuerdan de la película Más allá de los sueños? Pues ese es el caso. Ese es el caso. Nosotros tenemos que consolarnos entre nosotros mismos. El alma promedio es mucho menos habilidosa que el más novato de los guías. Eligen trabajar en áreas específicas, utilizando el efecto de emanación. Estas proyecciones de energía amorosa pueden ser muy fuertes, incluso en el caso de almas con poca experiencia, y que desean asistir a personas bajo trauma emocional y físico. Es esto. Quizá esta personita que está aquí ni siquiera es familiar de este. Y esta está con el dolor de la pérdida de su familiar, ya trascendió, pero no encuentra cómo asimilarlo porque nunca fue educada precisamente para poder afrontar este tipo de fenómeno. Y esta, sin ser su familiar, está tratando de consolarla, porque ella está más preparada. Ella ya ha afrontado el hecho de perder familiares, pero también igual ha sido preparada de tal manera que el día que tenga que afrontar
su propia circunstancia, lo va a afrontar sin ningún problema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros definitivamente decidimos enfrentarnos a eso, antes de enfrentarnos al hecho, hagan de cuenta que estamos enfrente de un precipicio porque ya no hay más hacia dónde hacernos, pero sabemos que tenemos que avanzar, y no porque aquí nos vayamos a suicidar, no, sino simple y sencillamente porque este camino ya no tiene regreso, ya no lo tiene. Y esto, por ejemplo, lo saben las culturas orientales. Las prácticas orientales de yoga y de meditación incluyen el uso de los famosos chakras, que son centros de absorción de energía en el cuerpo humano. Porque no haya tomado el curso de chakras conmigo, o el de curación cuántica, o qué sé yo, todas las materias en donde toco ese tema. Entonces, en una forma en que nos recuerda cómo las almas dividen el cuerpo humano cuando usan su energía curativa. Personas que practican el arte curativo por medio de los chakras afirman que, dado que poseemos un cuerpo etérico que existe en armonía con el físico, toda curación debe tener en consideración ambos elementos. Trabajar con los chakras incluye desbloquear nuestra energía emocional y espiritual a través de varios puntos del cuerpo, desde la espina dorsal, el corazón, la garganta, la frente y todo lo demás, ¿no? Para abrir y dar armonía al cuerpo. Es muy importante para nosotros dar entrada a los nuevos conocimientos. Miren, por ejemplo, aquí está el señor Brian Weiss. El doctor Brian Weiss, que aquí está la imagen de uno de sus libros, Muchas vidas, muchos maestros, que fue el primer libro que escribió porque muchos maestros le empezaron a hablar a través de sus pacientes y le empezaron a explicar qué cosa es esto. O sea, no necesariamente Brian Weiss siempre se ha dedicado nada más a las terapias hacia vidas pasadas, sino que a través de sus pacientes, en ocasiones, en muchísimas sesiones, también han tomado la palabra los guías espirituales, los maestros de esas personas, y han hablado a través de esas personas y le han dicho a Brian Weiss cómo es el funcionamiento y las reglas del otro lado. Cómo funciona el otro lado. Y otro más que ha tenido multiplicidad de testimoniales, pero no de vidas pasadas, sino precisamente de qué es lo que sucede entre una vida y otra, es este señor. Este médico se llama Michael Newton, también es médico y psiquiatra. Él sí se ha dedicado expresamente a hacer las terapias a vidas pasadas, para conocer qué es lo que sucede entre una vida y otra. El destino de las almas, así se llama uno de sus ya varios libros, porque este señor ya también ha escrito varios libros. El destino de las almas, ¿sí? Entonces aquí hay dos recomendaciones para ustedes. Pueden ustedes estar leyendo Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, y también El destino de las almas, de Michael Newton. Michael Newton. Y ahí es donde nosotros precisamente pues entramos en acción. Algunas personas encuentran el sentido de la vida en el estudio, en la cultura o la creatividad. Otras se descubren cuando se encuentran cara a cara con la infelicidad o incluso con la muerte. Quizá los médicos les han dicho que padecen cáncer o que les quedan solo 6 meses de vida. Quizás han visto a un ser amado luchar por su vida o se han visto amenazadas por terremotos y otras catástrofes como las que estábamos mencionando, ¿no? El hundimiento del Titanic, el maremoto de Indonesia, los terremotos de aquí de la Ciudad de México, el del 85, el otro del 2017, en fin, qué sé yo. Esas personas se hallaban en una situación límite, pero también en el umbral de una nueva vida. Si miraron directamente a los ojos de este fenómeno y se enfrentaron con la muerte sin rodeos, de una forma completa y sincera, si se rindieron ante ella, su visión de la vida cambió
para siempre porque aprendieron una lección de la vida. Esas personas tuvieron que decidir en ese momento, en la oscuridad de su desesperación, qué querían hacer con el resto de su existencia. Y fíjense bien cómo es que muchas de estas lecciones no son agradables de aprender, pero todos los que las han recibido opinan que enriquecen la textura de la vida. De modo que, ¿por qué esperar al fin de nuestra existencia para aprender las lecciones que podemos asimilar ahora? Cada vez que nosotros tenemos la pérdida de un familiar o de un amigo, tenemos la gran oportunidad de vivir en carne de otros qué es el trascender y empezar a prepararnos, no porque seamos catastrofistas o negativistas o no, es que simple y sencillamente es importantísimo para nosotros ya perder ese miedo al trascender. Porque ese miedo al trascender es lo que en muchas ocasiones provoca cosas de verdad atroces. O sea, no es tanto el hecho de trascender, sino cómo es que voy a trascender. O sea, miren, durante muchos años, desde pequeño, yo siempre escuché al mayor de mis hermanos, que me llevaba 21 años, decir, cuando yo me muera, yo no me voy a morir de una... Voy a hablar como él hablaba. Yo no me voy a morir de una pinche enfermedad, ni me voy a morir en un accidente, y ni loco me voy a matar con otro. El día que yo me muera, me voy a morir dormido y en mi carro. Todos les decíamos, sí, seguramente Dios está para cumplirte tus caprichitos, ¿no? Y entonces, pues hacíamos mucha mención precisamente al dicho ese de que Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Bueno, pues qué equivocados estábamos porque mi hermano trascendió precisamente dormido y en su cama. Así trascendió a la edad de 74 años. Sano, en cierta forma, porque a pesar de que supuestamente fue alcohólico y supuestamente fue un fumador empedernido, desde los 6 años tomaba y fumaba. Imagínense nada más, aguantó 68 años así, pero más sin embargo no tuvo cirrosis, no tuvo problemas de hígado, no tuvo problemas biliares, no tuvo problemas de hipertensión, ni mucho menos de diabetes. No tuvo problemas pulmonares para nada. O sea, el día que él dijo, hoy se acabó, no vuelvo a tomar una copa en mi pinche vida, ¿sí? No la volvió a tomar, ¿eh? No volvió a tomar una gota de alcohol. Se acabó el cigarro, no vuelvo a fumar un cigarro en mi pinche vida. Y no volvió a probar el cigarro por nada. En serio. ¡Wow! Cualquiera podría decir, ay, este cuate está ensalzando a su hermano. No, la verdad es que dar testimonial de una vida tan complicada como la de mi hermano, la verdad, hijo, porque era y tomó unas decisiones de vida tan duras, de verdad, nunca se casó, nunca tuvo hijos, y no por eso quiero decir que haya sido un santo, no, para nada, porque las mujeres se le colgaban del cuello a mi hermano, de verdad, a pesar de que ya tuviese la edad que tenía y esa suerte la tuvo desde joven, es más, desde la adolescencia tuvo la suerte con las mujeres como no tienen una idea, mas sin embargo nunca se casó porque él dijo, yo no me voy a casar, jamás me voy a casar y no voy a tener hijos. No sabemos si él haya tenido hijos por ahí, que no hayamos sabido, pero el caso está que oficialmente él nunca tuvo hijos, así lo dijo, así lo decretó y así se cumplió, ¿sí? Y lo que mayormente dijo, yo no me voy a morir de una enfermedad crónico-degenerativa. Jamás me van a ver enfermo. Y nunca lo vimos enfermo.
Yo no voy a morirme peleándome con un fulano, matándome, para nada. Y lo hizo, jamás. Era muy respetado mi hermano, nadie se metía con él. Y también igual, yo no me voy a morir en un accidente, para nada, ¿eh? Si ustedes creen que me voy a morir en un accidente automovilístico, no hombre, para nada, jamás, nunca. Ni por asomo estuvo presente en un accidente automovilístico, para nada. Y no porque él haya sido aislado, ¿no? Era bastante pata de perro, bastante vaguito, ¿sí? Nunca le pasó absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ¿se decide o no se decide? ¿Se tiene conciencia o no se tiene conciencia? Lo que no sabemos es la fecha, pero sí podemos decretar y decidir. Y muchas ocasiones lo que vamos a decretar o a decidir, ya hasta lo traemos decidido desde antes de nacer, precisamente por la firma de contratos que tenemos con todas las gentes que aparecen en nuestra vida. Y ya lo vimos, precisamente, no existen las casualidades ni existen las coincidencias, existen las sincronicidades. Y una de esas sincronicidades es precisamente de que todas las gentes que aparezcan en nuestra vida llegan en el momento justo y para precisamente el aprendizaje justo. Nadie sobra en nuestra vida, nadie está de más, nadie está de menos, nadie llega antes, nadie llega después, etcétera. Todos llegan a nuestra vida por algo. Uh-huh. Empecemos por ahí, tenemos que aceptar eso. Y lo siguiente que tenemos que aceptar es precisamente que todos tenemos una fecha de caducidad y que tarde o temprano va a llegar. Uh-huh. Eso es muy importante. Cuando las personas con las que hemos trabajado trabajado se enfrentan a una pérdida de un ser querido, se dan cuenta de que el amor es lo único que importa. En realidad el amor es la única cosa que podemos poseer, guardar y llevar siempre con nosotros. Aquellas personas en lo que son y en las cosas que tienen, aprendieron a profundizar en las posibilidades que tienen a su alcance. En resumen, echaron abajo los muros que las protegían de la plenitud de la vida. Ahora esas personas ya no viven para el mañana, a la espera de un ascenso, las vacaciones o de muchas buenas noticias del trabajo o de la familia, sino que han encontrado la riqueza en el presente porque han aprendido a escuchar a su corazón. Al final, perdemos todo lo que tenemos. Sin embargo, lo que de verdad importa no se pierde nunca. Nuestras casas, coches, empleos y dinero, nuestra juventud e incluso nuestros seres queridos son solo un préstamo. Uh-huh. Como todo lo demás, nuestros seres queridos no nos pertenecen, pero esta realidad no tiene que entristecernos, sino todo lo contrario, pues nos permite valorar más las múltiples y maravillosas experiencias y cosas de las que disfrutamos durante nuestra vida en este mundo. Si la vida es una escuela, la pérdida es, en muchos aspectos, la asignatura más importante del programa de estudios. Cuando sufrimos una pérdida experimentamos también el cariño que nuestros seres queridos y a veces incluso los desconocidos sienten por nosotros en nuestros momentos de necesidad. Una pérdida es un vacío en nuestro corazón, pero es un vacío que reclama más amor y que nos permite albergar el de los demás. Estoy leyendo, sí, pero esto que estoy leyendo no es un libro de Brian Weiss ni tampoco es uno del señor Newton, de Michael Newton, ¿sí? Déjenles enseño. Y es esto. Este libro yo lo escribí. Este es el manual que normalmente yo les ofrecía ahí en el curso de reencarnación. Teoría de la reencarnación. Este manual yo lo escribí. Como ven, era para la delegación Benito Juárez, para el SECAM, ¿sí? Terapias alternativas índigo, ¿sí? Curso de reencarnación, ¿sí? Curso de reencarnación, tercer cuatrimestre, ¿sí?
Entonces, estudios de la vida más allá de la vida, investigación y curso desarrollado por Genaro Rocha. Ahí está. Ujú. Este libro yo lo escribí, es un manual, es el manual que yo les ofrecía ahí en el SECAM, ¿sí? O sea, hace que lo que estoy leyendo ahorita, pues yo lo escribí. Entonces, no crean que me estoy fusilando la lectura de nadie más por ahí. No, es mi propia lectura. La verdad es que no nos gusta ver la vida desde esta perspectiva. Nos gusta fingir que siempre gozaremos de la vida y de las cosas que hay en ella. Y no queremos enfrentarnos a la última pérdida, la muerte misma, o sea, el trascender. Es curioso ver cómo fingen muchos familiares de enfermos terminales cuando llega el final. No quieren hablar de la pérdida que están sufriendo y mucho menos comentarlo con los seres queridos que van a trascender. El personal de los hospitales tampoco quiere explicar nada a los pacientes, que incluso por nuestra parte creer que las personas que se acercan al final de su vida no son conscientes de la situación y que absurdo creer que eso les ayuda. Más de un paciente terminal ha mirado a sus familiares y les ha dicho con severidad, no intenten ocultarme que me estoy muriendo. ¿Cómo pueden no hablar de este hecho? ¿No se dan cuenta de que todo ser viviente me recuerda que estoy muriendo? Los moribundos saben lo que van a perder y comprenden su valor. Son los vivos los que con frecuencia se engañan a ellos mismos, ¿sí? Son los vivos los que nos engañamos muchas ocasiones a nosotros mismos. No quiero que suene cruel, pero es que es una realidad. La verdad es una realidad y es una realidad que desgraciadamente muchos de nosotros no queremos enfrentar, ¿sí? Muchos de nosotros no queremos enfrentar. Entonces, pues esto es muy importante que pues entendamos, entendamos que pues tenemos que pasar hacia otras cosas, hacia otros planos. Y no podemos dejar de lado el hecho de que tarde o temprano a nosotros nos toca. Ujú. Nos va a tocar. Lo tenemos que asimilar, no tanto enfrentar, asimilar. Y si lo asimilamos, el día que nos toque, miren, nos vamos a ir tan increíblemente tranquilos, ¿sí? Y habremos de entender que todo esto que estamos viviendo, en realidad, no importa, ¿sí? No importa. De verdad, el día que le tomamos el sentido a la vida, dejamos de estarnos quebrando los dedos porque debemos la renta de la casa, la renta del negocio, porque debemos el crédito, porque debemos las tarjetas. No, o sea, no es que entremos en un estado de valemadrismo, pero simple y sencillamente nos damos cuenta que pues eso no importa, no me lo voy a llevar. Si yo trasciendo, mis cuentas de todos modos se van a eliminar porque está prohibido constitucionalmente que se las cobren a otras personas. No me voy a llevar esos pesares, para nada. Si no debo nada y tengo una gran fortuna en el banco, pues el problema se le va a quedar a los que me sobrevivan. ¿Por qué? Porque son los que se van a empezar a pelear por lo que dejé. Entonces, pues, ¿qué es lo que me voy a llevar? Lo que me voy a llevar verdaderamente es esto, ¿sí? Esto, lo que estoy viviendo, lo que estoy aprendiendo con ustedes y con todas las demás personas con las que he convivido. Ujú. Entonces, créanme que no es fácil, no es fácil, de verdad que no es fácil. Estoy buscando el libro, ya se me perdió, aquí está. Es que se me cerró el archivo. Y lo que quiero es este, decirles de qué se va a tratar la siguiente clase. La siguiente clase, que es la número 5,
Se llama Vida después de la muerte, la prueba. Ahí vamos a ver ya los testimoniales de todas las personas que han sido sometidas a la hipnosis para que nos cuenten qué es lo que hay del otro lado, pero también las personas que han estado en el fenómeno de casi muerte, cómo han narrado qué es lo que hay del otro lado, pero también igual las personas que han sido sometidas a la hipnosis y que han revelado las vidas pasadas, pero también igual las personas que falló el proceso de la ley del olvido. O sea, que recuerdan fehacientemente quién eran en la vida pasada y dónde estuvieron también, ¿sí? Vamos a platicar acerca de todo eso. ¿Sale? Okidoki. Bueno, pues por hoy ha sido todo. Por hoy ha sido todo. Les recuerdo, mi nombre es Genaro Rocha. Soy terapeuta alternativo, además de ser su maestro de este curso de teoría de la reencarnación. Soy terapeuta alternativo y el confinamiento ya se terminó. Ya podemos salir. Yo sé que hay muchas personas que suspendieron su tratamiento. Les sugiero que empiecen a llevarlo nuevamente para que esa enfermedad crónico-degenerativa que estás padeciendo, ya otra vez la sometamos a tratamiento y ahora sí la eliminemos. Ya nada nos va a interrumpir el tratamiento. Si tienes alguna enfermedad y no te has tratado conmigo, llámame aquí a este mismo número telefónico con el cual te conectas en el WhatsApp, que es el 55 16 52 8709, repito, 55 16 52 8709, y estoy a tus órdenes y créeme que te voy a atender de lo mejor posible. Gracias, nos estamos viendo la semana que entra y disculpen que ya no puse música. YouTube ya me reventó, o sea, me prohibió todo eso. Entonces estamos en eso. ¿Sale? Bueno, gracias, nos estamos viendo la semana que entra. Hasta pronto.